Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. Trump ante el mundo. El presidente de Estados Unidos rinde discurso ante el Congreso de su país y el mundo. Se echa flores destacando las primeras acciones de su segundo mandato para lograr lo que para él significa hacer grande a América otra vez. Lo analizaremos desde Washington, D.C. Aranceles en curso. Se cumplió la amenaza y en el primer minuto de este martes entraron en vigor los aranceles impuestos por Estados Unidos contra productos mexicanos y canadienses. Ambos gobiernos advierten respuesta recíproca. ¿Qué impactos traerá la disputa comercial? Conversé con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Son valientes en el discurso, pero dóciles en el voto. Nepotismo 2030. Diputados aprueban que la prohibición para postularse a cargos de elección popular que actualmente ocupen familiares directos entre en vigor hasta el 2030. Incendios en Monterrey. Fuertes vientos en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, provocaron apagones, cortocircuitos e incendios de gran magnitud. Se reportan al menos 100 activos. Las labores de emergencia se mantienen en la zona. Muy buenas noches desde Washington, D.C. Acaba de concluir este primer mensaje de Donald Trump de su segundo periodo de mandato, su segundo mandato al frente de la presidencia de Estados Unidos. Un mensaje ante el Congreso estadounidense. Ahí estaban los senadores, los representantes, también miembros de su gabinete e invitados especiales. Alrededor de 1 hora con 40 minutos y estamos viendo completamente en vivo la salida de Donald Trump del recinto del Capitolio. Sigue ahí al interior, despidiéndose, algunas de las personas que se acercan justo en estos momentos para tomarse algunas fotografías. Vemos los saludos, las despedidas del presidente de Estados Unidos después de este mensaje, un mensaje largo en comparación con los mensajes iniciales de los presidentes en Estados Unidos. De hecho, el primero que él dio, Donald Trump, cuando llegó a la presidencia en su primer mandato, pasó de 1 hora, 60 minutos y un poco más. En esta ocasión habló 1 hora con 40 minutos aproximadamente y sigue en estos momentos despidiéndose. Y de hecho, la agenda de la Casa Blanca, que desde ayer fue compartida por la oficina de prensa, manifestaba que estaría alrededor de 2 horas ahí, 2 horas dando este discurso. Termina 20 minutos antes de lo que preveían ellos en la agenda oficial de la Casa Blanca, pero saldrá seguramente en los próximos minutos como estaba establecido, para dirigirse desde el Capitolio hacia la Casa Blanca. Les presento los momentos que marcaron este primer discurso de Donald Trump frente al Congreso de su segundo mandato. Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. We won the popular vote by big numbers and won counties in our country. To 525, likewise. Small business optimism saw its single largest one-month gain ever recorded, a 41-point jump. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House and to cease any further disruptions. That's your warning. Members are engaging in willful and continuing breach of decorum, and the chair is prepared to direct the Sergeant-at-Arms to restore order to the joint session. Over the past 6 weeks, I have signed nearly 100 executive orders and taken more than 400 executive actions, a record, to restore common sense, safety, optimism, and wealth all across our wonderful land. The people elected me to do the job, and I'm doing it. Among my very highest priorities is to rescue our economy and get dramatic and immediate relief
to working families. As you know, we inherited from the last administration an economic catastrophe and an inflation nightmare. And I have created the brand new Department of Government Efficiency, which is headed by Elon Musk. Everybody here, even this side, appreciates it, I believe. We have removed the poison of critical race theory from our public schools, and I signed an order making it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. I also signed an executive order to ban men from playing in women's sports. And the next phase of our plan to deliver the greatest economy in history is for this Congress to pass tax cuts for everybody. They're in there. They're waiting for you to vote. In hours of taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and Border Patrol to repel the invasion of our country. And what a job they've done. Trump también habló del otro tema que nos trajo aquí a Washington, D.C., el tema de los aranceles que a partir de hoy se impusieron tanto a México como a Canadá. Dijo que los esfuerzos de ambos países han sido insuficientes. Destacó, sí, el envío de México de 29 capos de narcotráfico, pero, insisto en lo que dijo, eso es insuficiente. Aquí sus palabras. Mexico and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. The last 3 months about Mexico and Canada, but we have very large deficits with both of them. But even more importantly, they've allowed fentanyl to come into our country at levels never seen before, killing hundreds of thousands of our citizens and many very young, beautiful people, destroying families. Nobody's ever seen anything like it. They are, in effect, receiving subsidies of hundreds of billions of dollars. We pay subsidies to Canada and to Mexico of hundreds of billions of dollars, and the United States will not be doing that any longer. We're not going to do it any longer. Mexican authorities, because of our tariff policies being imposed on them, think of this, handed over to us 29 of the biggest cartel leaders in their country. That has never happened before. They want to make us happy. First time ever. But we need Mexico and Canada to do much more than they've done, and they have to stop the fentanyl and drugs pouring into the USA. They're going to stop it. Y mientras Donald Trump estaba hablando en este mensaje ante el Congreso estadounidense, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió este mensaje similar a lo que dijo por la mañana, pero reiterando que esa medida de los aranceles no la entiende y que fue de forma unilateral como se aplicó por parte de Estados Unidos. De manera unilateral, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido incrementar aranceles de los productos que se importan desde México hacia los Estados Unidos. Esta medida evidentemente afectará a las empresas que están en nuestro país, afectará al pueblo de México, pero afectará también mucho al pueblo de los Estados Unidos. Por eso no entendemos y además no creemos que sean necesarios estos aranceles. Nosotros vamos a buscar siempre el diálogo, pero de todas maneras nosotros también somos un pueblo firme, orgulloso, somos una nación libre, independiente y soberana. Este domingo, 9 de marzo, a las 12 del día, estoy convocando a que nos veamos juntos en el Zócalo de la Ciudad de México. Es el mejor lugar para poder tomar juntos decisiones e informarles de cuáles son las acciones que hemos decidido emprender. Un mensaje muy similar a lo que dijo en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera cuando leyó un comunicado que se preparó durante la madrugada desde la noche de ayer sobre el tema arancelario. Aquí la crónica. Desde el primer minuto de este martes entraron en vigor los aranceles y así las reacciones. No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. La fecha establecida para la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos contra México y Canadá llegó. If they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country,
I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. Well, we're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. No room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. En el primer minuto de este 4 de marzo, entraron en vigor las tarifas de 25% para prácticamente todos los productos que llegan a Estados Unidos desde sus todavía principales socios comerciales. México y Canadá anunciaron que responderán con acciones similares contra los productos estadounidenses. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los detalles los dará en un mitin el domingo al que convocó en el Zócalo de la Ciudad de México, similar al que hizo el presidente López Obrador en Tijuana, Baja California, cuando horas antes del acto se evitó una amenaza similar durante el primer mandato de Donald Trump. La decisión unilateral que toma Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país y afecta a nuestros pueblos. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Llamó al diálogo al insistir en la posibilidad de tener una llamada con Trump, que será el jueves, y negó categóricamente cualquier relación del gobierno mexicano con los cárteles del narcotráfico, como Estados Unidos insistió en un comunicado que difundió poco antes de la medianoche. Esta alianza con el gobierno mexicano pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles, advierte el texto al señalar que el gobierno mexicano ha proporcionado refugios seguros para que los cárteles se involucren en la fabricación y transporte de drogas peligrosas que colectivamente han llevado a la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. La Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Desde que dio inicio el gobierno que represento, el 1 de octubre de 2024, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. En el caso de tráfico de fentanilo, las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza muestran que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos provenientes de México se redujeron en 50%. El primer ministro canadiense Justin Trudeau también rechazó que se esté permitiendo el paso de drogas desde su país hacia Estados Unidos. Confirmó la respuesta arancelaria que impactará económicamente a su vecino del sur. The U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. There is absolutely no justification or need whatsoever for these tariffs today. Now, the legal pretext your government is using to bring in these tariffs is that Canada is apparently unwilling to help in the fight against illegal fentanyl. Well, that is totally false. But Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. Funcionarios del gobierno de Donald Trump advirtieron a México, Canadá y China que no pueden matar estadounidenses sin que haya consecuencias, dejando abierta la posibilidad de reducir los aranceles gradualmente o incluso eliminarlos mañana. La condición, que se frene por completo el tráfico de fentanilo. They've done a nice job on the border, but they haven't stopped the flow of fentanyl. I think you're going to see a reordering and negotiating with our trading partners and trying to make the world fair and reciprocal. Both the Mexicans and the Canadians were on the phone with me all day today, trying to show that they'll do better. And the president's listening because he's very, very fair and very reasonable. So I think he's going to work something out with them. En Estados Unidos, los primeros sondeos reflejan una desaprobación a la imposición de aranceles y preocupación ante la eventual escalada en los precios de algunos productos. Las autoridades de Estados Unidos admitieron que en un principio los precios subirán,
pero a largo plazo den beneficios. Para Milenio Noticias, desde Washington, D.C., Alejandro Domínguez. Las declaraciones del secretario de Comercio de Estados Unidos abren la puerta a una nueva negociación esta misma semana. Se reactivó, por cierto, ya la comunicación con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y mañana podría haber novedades sobre este mismo tema. Desde muy temprano hubo mucho apoyo para la presidenta Claudia Sheinbaum en su partido, los gobernadores de Morena, también integrantes de la oposición, aunque lo que a algunos no les gustó fue el anuncio del mitin del próximo domingo. Así se dieron las cosas. Hoy nos pronunciamos expresamente de acuerdo con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Presidenta, cuente con nuestro apoyo, con nuestro respaldo. Tiene todo el respaldo del Poder Legislativo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a cerrar filas con ella. Acudamos al Zócalo. Va a contar con nosotros, no vamos a regatear el apoyo a la presidenta ni a la unidad nacional, pero hay que tener mayor seriedad en los planteamientos. Hago entrega de un posicionamiento en contra de la arbitraria y unilateral imposición de aranceles del gobierno de Estados Unidos, firmado por los coordinadores y por la totalidad de los integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y de Morena. Yo no conozco el texto que está usted ahora por leer. Nos parece una falta de respeto a los grupos parlamentarios el que no hayamos construido de manera conjunta el documento. Que el Movimiento Ciudadano nunca se puso a consideración nuestra ningún documento. Por lo tanto, rechazo cualquier afirmación en el sentido de no fue posible lograr un acuerdo. Reiteramos nuestro respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Nos sumamos al llamado de la más amplia unidad en defensa de la independencia de nuestra soberanía nacional y del pueblo de México. Asimismo, convocamos a respaldarla el próximo domingo al Zócalo de la Ciudad de México. A mí lo del domingo se me hace un acto partidista complicado, que yo creo que no va a enviar un buen mensaje. Pero eso no genera unidad nacional, el país está dividido. Una convocatoria a la unidad cuando todo este tiempo que ha transcurrido, más de 6 años de gobierno, se ha negado a escuchar. Me acompaña Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation, colaborador de este espacio. Enrique, que además nos traes un invitado de lujo, Ramón Escobar, director de Actum, bienvenido, quien fue asesor en la Casa Blanca y también asesor en el Departamento de Estado. Bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por el tiempo, Enrique. Pues iniciar este análisis de lo que vimos, que ocurrió apenas hace unos momentos y que ocurre justo en el día en que los aranceles se concretan. Sí, pues a ver, de parte de México, creo que en la relación bilateral el tema migratorio es un tema importantísimo. Creo que el presidente Donald Trump ya se compró ese win, digamos, sí. O sea, ya habla de los mínimos históricos, lo compara contra otros sexenios. Digamos que ya ganó en ese espacio, al menos por ahorita momentáneamente, así lo sabemos, seguramente va a regresar a algunas olas migratorias, pero creo que era importante también para México y por la relación, porque sabíamos que los aranceles están vinculados al comercio. El tema del fentanilo y la seguridad es lo que todavía no queda tan claro. Menciona el presidente Donald Trump en su discurso hoy, y me parece que lo resalta, decir los cárteles tienen control absoluto, ¿no? De un país tan poderoso, así lo dice. Y eso, pues me parece que frente al tema de los aranceles y entendiendo que él está buscando el cortar de tajo ese envío de fentanilo hacia acá, hacia los Estados Unidos, pues todavía hay mucho camino por andar, ¿no? Ramón, con tu experiencia, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? Porque es mucho la pregunta que se hacen allá en México, ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, pero ¿qué es lo que quiere todavía Donald Trump? ¿Cuál podría ser esa meta? Mira, yo creo que es algo que es bastante interesante y que me sorprendió un poquito antes de que tomó poder. Es
mucha gente pensaba que el tema de China iba a ser algo que puede ser suficiente para unir México, los Estados Unidos y otros aliados en contexto geopolítico. Pero la realidad, su agenda America First es número uno y después recién salen los temas geopolíticos. Yo creo que él sigue buscando maneras de crear, de aprovechar de esta ventaja que él ve que tiene con el tema de tarifas para buscar más wins en el tema de America First. Sí, a pesar de las implicaciones económicas en Estados Unidos, porque se habló ya de una escalada de precios, vimos el efecto en las bolsas, ¿no? En la bolsa de valores en Nueva York. Así es, yo creo que hasta hoy día ha dicho en su discurso que sí, va a haber un poco, dice, de dolor que tenemos que sufrir, pero vale la pena. Eso es lo que, yo creo que ese mensaje va a ser, mira, son 2 días que empezó a caer la bolsa aquí en los Estados Unidos, los precios recién están subiendo un poquito, yo creo que tenemos que dar un poco de perspectiva en eso y yo creo que eso es el punto más importante, es que este camino van a ser 4 años, subidas, bajadas, subidas, bajadas. Yo creo que todo el mundo que tiene un interés en una relación bilateral bastante fuerte y exitoso, tiene que meterse en la mesa para poner las ideas concretas y positivas para que esta administración pueda aprovechar. ¿Ves margen de negociación para México? Yo creo que sí, con el tiempo. Yo creo que también, yo diría que el presidente Sheinbaum, yo creo que ha hecho un bastante buen trabajo en circunstancias bastante difíciles en ese momento para brindar este espacio. Yo creo que había algunos que estaban comentando en las noticias mexicanas que el hecho de que ella no ha empujado una respuesta mucho más directa, ahorita con detalle y todo eso, y ha dejado un espacio. Lo dejaste el domingo, claro. Yo creo que eso recién estaba Enrique y yo hablando de eso y creo que eso ha sido un ejemplo de que cómo ella está manejando eso de una manera buena. Lo manda el domingo para tener este margen, dicen que va a haber una llamada el jueves, mañana van a hablar el secretario de Economía Ebrard con el secretario de Comercio de Estados Unidos, es decir, todavía quedan días. Pues es que tienes que dejar espacio para negociación, o sea, no todo se acabó, porque evidentemente Estados Unidos quiere más de México y para que México ponga más sobre la mesa, pues tiene que haber también un espacio de negociación, ya sea de quitar las tarifas, los aranceles por completo, de tener ciertas excepciones, de bajar el monto de 25 a 10 y obviamente, además está el otro deadline, ¿no, Alejandro? El de abril. El de abril, que está, en teoría, están más basados en temas de déficit, en temas de la consulta que está haciendo Estados Unidos sobre el USMCA y en temas de China, como comentaba Ramón. Entonces se supone que lo de abril está más basado en la parte económica, se supone que estos aranceles están más basados en la parte del fentanilo y la migración. Entonces son esos espacios que tienes que ir ganando, en comparación con Canadá y con China, que al parecer pues un poco cierran la puerta ante una respuesta muy rotunda, ¿no? Claro, pero además dice Trump que habrá una respuesta ante las respuestas de estos, ¿no? Exactamente. Y lo complica mucho más, porque entonces se sumarían arancel contra arancel y esto nunca acabaría. Pues empieza a generar una confrontación, ¿no? Y creo que es lo que menos queremos y mucho menos con un personaje como Donald Trump. Un reset en abril, ¿qué significaría eso? ¿Es echar para atrás todo lo que se ha avanzado en términos comerciales? No sé, no creo, pero no sé, es difícil saber, eso es el tema, ¿no? Principal. No hay claridad. Pero yo creo que por eso es importante que hay este enfoque en donde el hecho de que hay ahora una situación donde hay mucho enfrentamiento, ¿no? Tenemos que buscar la manera de estar alineados, ¿no? Y yo creo que el tema de China, aunque el America First es la primera cosa y después el tema de China ya va a salir. Claro. Una vez que empiezan las negociaciones de una manera más técnica, ya sale eso y ahí hay mucho más espacio para win-win, yo creo. Pues ahí está, lleva un mes y algunos días y esto todavía le queda. Muchísimas gracias, Ramón. Seguramente un mes. Enrique, gracias como siempre y hasta la próxima semana. Gracias a Enrique Pérez. Amílcar Salazar, mi compañero reportero, recorrió la frontera. ¿Cómo se ve el impacto, si es que ya lo hay, o qué pasa por esa zona de nuestro país? Aquí los detalles.
Las amenazas arancelarias de Estados Unidos se cumplieron y las fronteras tamaulipecas amanecieron con el tránsito habitual y sus largas filas. Las revisiones del Ejército, la Guardia Nacional y personal aduanal se mantienen, con rayos X, binomios caninos y cámaras endoscópicas, a solicitud de Donald Trump. Bueno, aquí nosotros estamos llevando a cabo las actividades de forma normal. Vemos la cantidad de tractocamiones en forma similar a días anteriores. Aunque la actividad es habitual, el sector comercial prevé un impacto significativo a la economía estatal y nacional. Va a dañar a ambas naciones porque no vamos a crecer a más del 1.6. Eso nos va a dejar parado nada más y eso daña tanto a sus empresarios como a nuestros empresarios, a nuestros habitantes como a sus habitantes. Por ejemplo, un embarque evaluado en $75,000 que antes no pagaba aranceles, ahora pagará el 25% de su valor, es decir, $18,750. Quien los erogará será el importador, no el exportador. Así que el comprador tendrá que subir el costo del producto y el impacto directo será para el consumidor final. Esta operación se traduce en una contracción del mercado nacional, que podría reflejarse en la pérdida de empleos o el cierre de operaciones de fábricas. El 83% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. El 26% de nuestro Producto Interno Bruto depende de lo que le vendemos a Estados Unidos. En contraparte, nosotros para ellos significamos el 1.2% del PIB de ellos. O sea, internamente hay una lesión grave para nosotros. Tendríamos que buscar otros horizontes. Por lo pronto, desde el sector comercial se aboga por una mayor colaboración entre ambos países y la búsqueda de nuevos mercados para mitigar los efectos negativos y asegurar un futuro próspero para la región. No tenemos que estar de alguna manera como rehenes de un acto comercial. Necesitamos también hacernos valer como nación. Con imágenes de Gerardo Torres, para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. Mientras Donald Trump se para el cuello con los aranceles, los analistas advierten del riesgo que esto podría traer a la propia economía estadounidense, a la economía que Donald Trump quiere realzar. Según economistas de la Reserva Federal, las alteraciones al comercio como estos aranceles, la pandemia de COVID, entre otras, suelen acarrear más inflación. Este es un problema que Donald Trump prometió combatir. Los analistas estiman que los precios podrían aumentar hasta 2% por cada 25% de aranceles. Aseguran que el golpe a los bolsillos de la gente acá en Estados Unidos dependerá si se trata de productos finales como electrodomésticos o productos agrícolas o si son aquellos usados como insumos para crear otros productos. Y es que en este sector de las industrias donde se prevé que la inflación afecte más. Mi compañera Regina Reyes Heroles tiene más de este análisis de las implicaciones de estos aranceles. Alex, buenas noches, saludos hasta Washington, D.C. La incertidumbre se vio desde el inicio de la jornada en los mercados y el tipo de cambio. Pero más allá de un día, hay suficiente teoría económica que comprueba que la incertidumbre en la política comercial afecta a la economía, las empresas y los consumidores. Hoy conocemos mejor el plan de Estados Unidos y los aranceles, el de Canadá, pero hasta el domingo tendremos la respuesta de México y esa espera va a seguir generando volatilidad. Sabemos que los consumidores estadounidenses serán los más afectados en un inicio, sobre todo si las empresas trasladan este costo de estos impuestos a los precios finales de los productos, porque en algunos casos no serán solo de 25% sobre el total del costo. Hay productos finales que cruzan varias veces las fronteras. Un ejemplo, un plástico que se produce en México cruza a Estados Unidos para que se le instale un chip. Ahí va 25% del costo del plástico. Regresa ese plástico con el chip, hasta ahora no sabemos, pero en principio sin arancel extra, y luego México le da el terminado al producto y vuelve a cruzar la frontera donde se cobrará 25% sobre el costo del producto finalizado que ya traía un arancel por el primer cruce. Esto es tal cual una cadena de sobreprecios en 3 economías de la región de Norteamérica que ya tienen un sistema de coproducción.
El impacto, la verdad, es que podría ser masivo. Recordemos que hay partes de los automóviles que cruzan 7 veces en total las fronteras entre Estados Unidos, Canadá y México. De ahí que el impacto inicial de una guerra comercial sería de más o menos $30,000 millones en sobrecostos solo en la industria automotriz, como ya dijo hoy la Industria Nacional de Autopartes. Otro de los temas que ocurrieron aquí en Washington, D.C. fue la audiencia en la que se escucharon los argumentos del gobierno mexicano contra las armadoras y las distribuidoras de armas acá en Estados Unidos. Pedro Domínguez nos cuenta. El pleito entre México y los fabricantes de armas llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos. La clave es si se rechaza o acepta que siga en pie la demanda de México contra estas empresas, a las que responsabiliza de armar a los cárteles de la droga a través de distribuidores corruptos, y no hacer nada al respecto. Los representantes legales de ambos bandos mostraron sus cartas ante los 9 jueces del máximo tribunal norteamericano, quienes no dudaron en expresar su escepticismo y duda ante los argumentos mexicanos. No nos dicen realmente qué distribuidores están haciendo esto, a quién están ayudando e instigando. Muchos vendedores y fabricantes de productos comunes saben que van a ser mal utilizados por un subconjunto de personas. Así que creo que esa es una preocupación real para mí sobre aceptar su teoría de responsabilidad por complicidad. La abogada del gobierno mexicano reviró argumentando que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos ha señalado específicamente a las tiendas que venden armas a prestanombres, en grandes cantidades y en poco tiempo. Acusó además que las armerías fabrican sus productos para los cárteles mexicanos con diseños llamativos y nombres en español, como El Jefe, El Grito y Emiliano Zapata. Incluso alertó que en algunas hasta es posible borrar los números de serie. Estos fabricantes saben por la ATF exactamente qué distribuidores son. El problema son los distribuidores corruptos. Los acusados suministran a los distribuidores todas las armas que pueden pagar sin ninguna condición de seguridad pública. En contraste, la defensa de Smith & Wesson e Interstate Arms, representada por el ex procurador de Estados Unidos, Noel Francisco, alegó que no existe una relación directa entre los fabricantes de armas y la comisión de delitos en México. Llamó a los jueces a revocar la demanda porque afecta a la segunda enmienda y comparó los alegatos de México con la posibilidad de que empresas fabricantes de cerveza fueran señaladas por cada accidente vehicular ocasionado por quienes las consumieron con exceso. Estados Unidos ha pasado por alto la mayor conspiración criminal de la historia que opera justo debajo de sus narices. IBOT es responsable de cada accidente causado por bebedores menores de edad. El primer circuito se mostró muy serio al aceptar esa teoría inverosímil y debería revocarse. Al concluir la audiencia, el consultor jurídico de la Cancillería aseguró que para frenar a los cárteles es necesario cortar el suministro de armas que llegan a nuestro país ilegalmente. Y aseguró que este fue un día histórico para México, porque pudo presentar sus argumentos para frenar lo que llamó un río de hierro, que lleva hasta 500,000 de armas a territorio nacional cada año. Las organizaciones delictivas adquieren armamento con el que han derribado helicópteros militares mexicanos o bien armas semiautomáticas de gran calibre, como los AR-15, que no pueden ser adquiridos legalmente por civiles en México. Tras escuchar hora y media de argumentos, ahora ambas partes deberán esperar a mediados de año para escuchar la resolución de la Suprema Corte. Para Milenio Noticias, Pedro Domínguez. Allá en México, sin sorpresas en la Cámara de Diputados, se aprobó limitar el nepotismo electoral hasta el año 2030 y no en el año 2027 como se buscaba en la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum. También se aprobó la no reelección, esta también como venía originalmente desde el 2030. No hubo manera de respaldar la reserva que presentó en un momento el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, para que fuera en el 2027. Al final él mismo retiró la reserva, retiró
retiró la propuesta para hacerlo así. ¿Cómo se dio la votación? En lo general fue unánime, 477 votos a favor. Sin embargo, a la hora de votar en lo particular, prácticamente todo Movimiento Ciudadano lo hizo en contra. También una diputada de Morena, un diputado del Partido del Trabajo. Los demás, incluso el PAN, votaron a favor. Además, hubo abstenciones, todos de Morena, aunque ninguno de ellos fueron quienes querían regresar el dictamen original o al dictamen original para que entrara en vigor en 2027 y no en 2030. Queda en 2030 entonces, y ya algunos congresos locales lo están aprobando también respectivamente. ¿Qué pasa en Nuevo León? Hubo incendios, se reportaron que 100 al menos estaban activos, se han logrado controlar muchos de ellos o la gran mayoría de ellos. Aquí las imágenes. Mames, me quedé en medio del incendio, güey. En medio del incendio. Puede ser. Puede ser. Saludo al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Gobernador, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarte, a tus órdenes. Sí, gobernador, si nos puede decir cómo están las cosas en su estado a esta hora después de lo que vimos, las imágenes terribles. Sí, buenas noches. Vamos justo llegando de un recorrido. Quiero informarte que fue un día típico, con un frente frío, con tolvaneras de más de 90 kilómetros por hora. Tuvimos durante la tarde más de 200 incendios, la mayoría en terrenos baldíos. Gracias a Dios, ningún herido, no tuvimos tragedias humanas. Y al corte de las 10 de la noche, solo nos quedan 5 incendios que estimamos están ya controlados. Tenemos que sofocar durante la madrugada para mañana pues poder pasar a la cuantificación de daños, que entren los seguros y pues que tenga el estado, sobre todo la ciudad de Monterrey, un día normal. Bien, entonces digamos que son 5 en los que ahorita están todavía trabajando, pero hubo un momento en que eran 200. Entre las causas está el viento, algunos cortocircuitos. ¿Qué más han podido saber sobre lo que causó esto? Perdón, no alcanzo a escuchar. Quisiera solo agregar que... Sobre las causas, gobernador. El día de hoy, pues tuvimos un frente frío muy seco, con altas rachas de viento. Algo atípico, y eso fue lo que provocó que hubiera muchísimos incendios. Además hay detenidos, hemos logrado detener a 10 personas que provocaron estos incendios, se les va a aplicar todo el peso de la ley. Y pues aprovechar para mandar un mensaje a Nuevo León de tranquilidad, de que no hubo pues ninguna persona herida, lesionada, y que vamos a estar trabajando en los temas del clima y del aire lo que queda de marzo, con estos frentes fríos que nos generan inversión térmica, para que también el tema de la contaminación se pueda resolver a la brevedad.
Bien, gobernador, pues le agradezco mucho la información. Estamos atentos a la situación allá en el área metropolitana de Monterrey. Muchísimas gracias. Al contrario, muy buenas noches. Saludos a todos. Gracias al gobernador Samuel García. Con esto hacemos una pausa. Volvemos. En información del mundo, ¿cómo sigue la salud del Papa Francisco? Aquí lo que dice su último reporte médico: se mantiene estable después de que el lunes sufrió 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda. Según la oficina de prensa del Vaticano, las condiciones clínicas del pontífice se han mantenido estables. No ha presentado episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmo. Sin embargo, sigue recibiendo altos flujos de oxígeno y la noche de este martes retomará la ventilación mecánica no invasiva. Le presento también lo que dijo hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que envió un mensaje a su homólogo ruso, al presidente ruso Vladimir Putin, proponiendo sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera bajo el firme liderazgo del presidente Donald Trump para poner en fin la guerra. Dice Zelensky que podrían comenzar con la liberación de prisioneros y con una tregua sin misiles, drones de largo alcance ni bombas en infraestructura energética y civil. Además, dijo que valora mucho lo que Estados Unidos ha hecho para ayudar a Ucrania a mantener su soberanía e independencia y lamenta lo ocurrido en su reunión con Trump en la Casa Blanca. Con esto nos vamos a despedir. En estos momentos se reportan algunas manifestaciones frente a la Casa Blanca, en la plaza Black Lives Matter, algunas personas que están en contra de lo que dijo Donald Trump frente al Congreso estadounidense. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.